El Plan Económico anunciado el 2 de abril de 1976 fue creado por José Alberto Martínez de Hoz. Sus primeras medidas fueron congelar los sueldos de los trabajadores, que quedaron bajo el control de la nación. El salario real ha llegado a niveles excesivamente altos con relación con la productividad de la economía, afirmó el ministro de 1976. Esa política provocó que el ingreso de los trabajadores cayera un 40% entre 1976 y 1980. Se sacaron los controles de precios y se redujeron las retenciones a las exportaciones, y se inauguró el pedido de crédito a organismos internacionales. La Argentina recibió del Fondo Monetario Internacional 400 millones de dólares. El eslogan para los primeros meses de la dictadura fue «Achicar el Estado es agrandar la nación». En 1975, la inflación había subido más del 300% al año, el PBI descendió un 1,4% y el PBI per cápita cayó un 3%. La respuesta que Martínez de Hoz encuentra para parar la inflación fue la famosa tablita, un sistema de devaluaciones pronunciadas para que se supiera cómo y cuándo se iba a devaluar. La tablita dio comienzo a la era de la plata dulce y al DM2. La plata dulce, la etapa de la circulación de dinero que producía más dinero, fue denominada la época de la plata dulce y junto con endeudamiento externo trajo grandes beneficios a los grandes grupos económicos. Estos contraían una deuda en el exterior a su tasa baja y luego invertían en Argentina, donde había una muy alta. Con la ganancia obtenida localmente abonaban la deuda externa y obtenían una gran diferencia a su favor. Los grandes grupos obtenían créditos, pero no los invertían en la producción, sino en la especulación. A su vez, la clase media se dedicó a invertir sus pequeños ahorros en las financieras, con tasas de intereses altísimas, y aprovechar el dólar barato para viajar al exterior y adquirir allí variedad de productos. El sector bancario en desarrollo sufrió crisis que repercutieron directamente en el proyecto económico diseñado por la dictadura. El 1 de junio de 1977, la Ley de Entidades Financieras libera el mercado de dinero y le da garantía estatal a todos los depósitos a plazo fijo. Con esta norma, si un banco quebraba, el Estado devolvía el dinero. Comenzó así la especular y tristemente célebre bicicleta financiera. En octubre del 77, las tasas del interés alcanzaron un nivel del 135% anual. La distorsión de este mecanismo hizo que las empresas tuvieran que endeudarse en el extranjero, la que debieron pagar altas tasas para lograr financiación en el mercado local. En 1978, el plan de Martínez de Hoz dio indicios de ser un fracaso total. La inflación anual llegó al 160% y el PBI descendió durante ese año cerca de un 3,2%. En 1979, los precios minoristas crecieron en un 139,7% y la capacidad de consumo se redujo vertiginosamente. Al final, la distorsión de la banca terminó por perforar a muchas entidades financieras, que no pudieron hacer frente a sus obligaciones. El 28 de marzo de 1880, el Banco Central ordenó el intercambio regional. En el año 1980 fue el comienzo de un final anunciado. Las exportaciones cayeron un 20% respecto del año anterior. En ese contexto se produjo el crack bancario de 1980, que puso fin a la etapa de la denominada plata dulce. El fracaso de la gestión de Martínez de Hoz terminó por hacerse evidente cuando tuvo que tomar una resolución drástica. El 3 de febrero de 1981, el peso fue devaluado un 10% con relación al dólar. Con la economía en contracción, la gestión de Martínez de Hoz finalizó en 1981, con el reemplazo del teniente general Jorge Rafael Videla por el teniente general Roberto Eduardo Viola en la presidencia de la Nación. El 29 de marzo de 1981 asume un nuevo ministro, Lorenzo Sydau, quien pasó a la historia por la frase «Esta vez el que apuesta al dólar pierde». Tan solo un mes después, el flamante ministro dispone una nueva devaluación que provocó que el peso perdiera un 35% de su valor con respecto al dólar. La Guerra Malvinas desata el 2 de abril de 1982, que marcó un punto de inflexión para el gobierno militar. El último
ministro de Economía del proceso fue Jorge Webb, quien implemente administró la crisis. Durante estos meses se establecieron negocios con el Fondo Monetario Internacional y se volvió a implementar el control de precios y de las tasas de intereses. La inflación volvió a dispararse en 1983 y el traspaso del poder al nuevo gobierno constitucional se hizo en el marco de una acentuada crisis económica. Finalmente, la dictadura militar y las políticas liberadas aplicadas por sus ministros de Economía terminaron provocando la destrucción del aparato productivo, el cierre de miles de empresas que dejaron en la calle a otros tantos trabajadores. La deuda externa trepó hasta cifras inconcebibles.